Hola y bienvenidos. Somos de Umbral Internacional Noticias y como siempre nuestro compromiso es analizar los hechos, sin sesgos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las figuras, la verdad, más complejas y contradictorias de la política venezolana de los últimos años, Alex Saab. Y es que la pregunta clave aquí es, ¿quién es realmente este hombre? Porque, a ver, la información que hay es como poco desconcertante. Según a quien escuches, Alex Saab es un héroe, un diplomático, o un villano corrupto, un testaferro, o incluso un espía, un informante secreto de la DEA. Y lo más increíble de todo es que, si miras los documentos, parece que podría ser todo eso a la vez. Exacto. Y aquí está la clave de todo. Hoy es 5 de febrero de 2026 y para entender el giro tan drástico que ha dado la política en Venezuela es fundamental analizar estas tres caras, estas tres narrativas que definen a Alex Saab. Así que vamos a desglosarlas una por una. Venga, pues empezamos por la primera versión, la narrativa, digamos, oficialista, la que el propio Saab y el anterior gobierno de Nicolás Maduro han defendido a capa y espada, la del mártir diplomático. Todo arranca, como recordarán, en junio de 2020, con su detención en Cabo Verde. El propio Saab, en diciembre de 2023, y según recogió la agencia EFE, lo calificó de secuestro. Dijo, literalmente, que no había nada, que lo abordaron de forma súper agresiva y sin una orden de arresto válida de la Interpol. Pero es que sus acusaciones van mucho más allá. Denunció torturas, que lo tuvieron en condiciones infrahumanas. Llegó a decir que le obligaban a usar un balde para sus necesidades. El objetivo de todo esto, según su versión, pues estaba clarísimo, presionarle para que firmara una extradición voluntaria y, sobre todo, para que hiciera declaraciones en contra del gobierno venezolano. Básicamente, forzarlo para que ayudara a tumbar la administración de Maduro. Y claro, el gobierno de Maduro se aferró a esta versión con uñas y dientes. Lo defendieron diciendo que era un enviado especial en plena misión humanitaria. Así que cuando lo liberaron en 2023, lo recibieron con todos los honores. Maduro lo llamó hombre valiente y patriota. Y ahí, en ese momento, se terminó de construir y consolidar esa imagen de mártir. Vale, esa es la versión 1. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque la versión 2, la que presenta la justicia de Estados Unidos, es radicalmente opuesta. Aquí pasamos del mártir al financiero corrupto. Y es que el contraste es brutal. En esta historia, Saab no tiene nada de diplomático. Es, presuntamente, el gran testafero del chavismo. La acusación principal es por conspirar para blanquear, ojo al dato, 350 millones de dólares. Una barbaridad de dinero que saldría de negocios corruptos con el gobierno venezolano. Y no hablamos de cifras en el aire. Las acusaciones son muy concretas. Por ejemplo, en el programa Misión Vivienda, se le acusa de cobrar 159 millones de dólares por unos productos que en realidad solo valían 3. Pero el caso que más sonó fue el de los CLAP, las cajas de comida. La acusación dice que importaba alimentos de muy baja calidad y les metía un sobreprecio del 112%, imagínense. Así que la acusación es tremenda, que se estaba enriqueciendo a costa de programas sociales básicos como la vivienda o la comida para los más necesitados. Y la red de corrupción y nepotismo, según la OFAC, no era una cosa menor, ¿eh? Llegaba hasta la cúpula del poder, vinculándolo directamente con la familia de Maduro. Bueno, tenemos al mártir y tenemos al corrupto, dos versiones que parecen imposibles de reconciliar. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión digno de una película. De repente aparece una tercera cara, una tercera versión, la del informante de la DEA. Y esto, de verdad, lo cambia todo, porque resulta que, según documentos desclasificados, Alex Saab ya estaba colaborando con la DEA desde 2018, o sea, mucho antes de que lo detuvieran en Cabo Verde. Mientras el gobierno venezolano lo presentaba como un leal servidor, él, en secreto, estaba pasando información a los estadounidenses. Es un giro argumental increíble. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es un informante confidencial? Pues es, básicamente, una persona que, en secreto, le da información a una agencia del orden, como la DEA. ¿A cambio de qué? Pues normalmente de beneficios, como que te reduzcan una posible condena. Y ojo, porque los documentos judiciales son claros. Revelan que Saab entregó información sobre los sobornos que él mismo pagaba a funcionarios chavistas. Y no fue porque lo obligaran, fue una cooperación voluntaria. Él se acercó a ellos. Y la cosa no queda ahí. No solo dio información, sino que llegó a transferir unos 10 millones de dólares de sus beneficios ilícitos a cuentas controladas por la DEA. Devolvió parte del dinero. Todo se paró simplemente porque incumplió el plazo que tenía para entregarse en mayo de 2019. Si no, ¿quién sabe qué habría pasado? Y con todo este contexto llegamos al acto final, a lo que ha pasado en este último mes, en 2026, a la caída.
Y es que el escenario ha cambiado de una forma vertiginosa. En enero, Nicolás Maduro es capturado y Delcy Rodríguez asume como presidenta interina. ¿Y qué pasa con Saab? Pues el 16 de enero lo destituyen como ministro de Industrias y, finalmente, el 4 de febrero es detenido en Caracas. Un vuelco total a su situación. Y aquí viene lo más sorprendente de su detención. Según informan agencias como Reuters y AP, fue una operación conjunta. ¿Entre quiénes? Pues entre el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia venezolano, y el FBI, algo, la verdad, sin precedentes. Y fíjense en la ironía. El nuevo gobierno interino de Venezuela, heredero del sistema al que él sirvió, ahora lo acusa de traición a la patria, de conspiración y de corrupción, cargos muy, pero que muy parecidos a aquellos de los que antes lo defendían. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Estamos ante un caso de justicia o es pura geopolítica? La conclusión es que Alex Saab, desde luego, no es una figura de una sola pieza. Exacto. Es un operador pragmático que ha sabido jugar a varias bandas. Tenemos sus tres caras bien definidas. El diplomático héroe para unos, el testaferro corrupto para otros, y el informante secreto que en el fondo solo buscaba salvarse a sí mismo. Su historia, al final, lo que demuestra es cómo la lealtad en las altas esferas del poder puede ser, totalmente transaccional. Sirvió a Maduro, luego sirvió a la DEA, y al final ha sido sacrificado por el nuevo gobierno. Parece que fue una pieza útil para todos, pero también una pieza totalmente prescindible. Así que, desde Umbral Internacional Noticias hemos expuesto los hechos. Y la pregunta que queda en el aire, para la reflexión, es esta. ¿Su captura representa el inicio de una verdadera justicia en Venezuela o es simplemente un reajuste de piezas en un complejo juego de poder geopolítico? La respuesta, como siempre, no es sencilla.